Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto, mi nombre es Eduardo Lizondo, soy el director de operaciones para nuestro equipo de UContact y el día de hoy tengo la oportunidad de poder presentarles el seminario de guía de procesos de onboarding y proyectos. Y entonces, más adelante también Maxi nos va a estar acompañando en la parte de desarrollo. Vamos a ir iniciando. Entonces, la idea de hoy, como les comentaba, es un poco discutir el proceso de onboarding y para eso primero quiero iniciar con los tipos de partners, ¿verdad? A través de la relación con Net2Phone vamos a tener diferentes tipos de partners y ustedes pueden escoger y migrar entre diferentes tipos, ¿verdad? Que ya vamos a ver a continuación. Tenemos tres diferentes tipos de partners que podemos encontrar, ¿verdad? Tenemos los primeros que son los autónomos, prácticamente esos son los partners que manejan los clientes en su totalidad desde el punto de venta, punto de onboarding, punto de soporte. El involucramiento que nosotros tenemos pues es en realidad bastante limitado. Por supuesto que podemos apoyar cualquier necesidad que tengan, pero ellos pues manejan toda relación, setup y configuración para sus clientes, ¿verdad? También tenemos lo que serían los partners colaborativos. Esto es un partner que lo que se encarga de su enfoque es prácticamente lo que sería la parte de venta y una vez completada la venta nos hace el handoff del cliente para nosotros poder continuar con lo que sería el proceso de onboarding, con el proceso de setup y eventualmente el proceso de soporte, ¿verdad? Entonces, este es un poco más enfocado en la venta para el partner. Nosotros nos enfocamos en la parte de la implementación y el soporte. Y finalmente, pues tenemos los partners híbridos. Como mencionaba, Net2Phone pues es bastante flexible, bastante dinámico en el sentido de cómo nos podemos acoplar a las necesidades de nuestros partners y por eso tenemos este último que es el híbrido, ¿verdad? Este varía mucho lo que sería la comunicación con el cliente y la comunicación con los otros partners o incluso la parte de la configuración en el backend, ¿verdad? Tenemos partners para darles más ejemplos, en los cuales ellos hacen la venta y ellos manejan la comunicación directa con el partner. Nosotros somos prácticamente el backend para ellos, ¿verdad? Les configuramos lo que necesitamos y apoyamos en cualquier necesidad técnica, ¿verdad? Hay otros tipos de partners que también trabajamos en conjunto, entonces vamos tanto el partner como nosotros a las reuniones con el cliente para poder apoyar de la misma manera, ¿verdad? Tanto en la parte de setup, en la parte de comunicación, incluso en la parte de soporte, ¿verdad? Con este último tipo de partner que es híbrido, ¿verdad? Aquí lo que es clave es la comunicación entre nosotros para poder entregarle al cliente lo solicitado, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la comunicación aquí es clave, ¿verdad? Entonces, para hacer el recap ahí, los tres tipos de partners con los cuales trabajamos, autónomos, colaborativos y, por supuesto, el híbrido, ya que, como menciono, nosotros nos acomodamos a las necesidades de cada partner para poder tener ese partnership, ¿verdad? Una vez que se decida, ¿verdad? Prácticamente qué tipo de partner pues gustarían ser, ¿verdad? O formar parte de, tenemos que observar el proceso de onboarding. Entonces, el proceso de onboarding, como lo vamos a ver, es la parte que inicia justo cuando termina el proceso de venta. Ya el equipo de venta hizo su trabajo, completa la venta y entonces vamos a dar inicio al proceso de implementación y apoyo al cliente para configurarle su instancia y, como ya he mencionado, lo que sería soporte. Esto que tenemos acá es el flujo prácticamente que, como acabo de mencionar, pasan todos los clientes desde el punto de venta cuando se termina hasta pasar a soporte, ¿verdad? Como ya lo mencioné, dependiendo del tipo de partner, dependiendo de cómo gusten manejar las relaciones con los clientes y con Net2Phone, ¿verdad? Va a variar prácticamente las fases en las cuales cada partner se encuentre o el flujo en el cual vayan a pasar, ¿verdad? El primero, que a mí siempre me gusta dejar esto muy claro, es posiblemente uno de los puntos más importantes o el punto más clave, ya que aquí es donde entendemos o nos parte el equipo de ventas que tenemos que tener claro por qué el cliente escogió UContact, ¿verdad? ¿Qué problemas le resuelve? Y una parte muy importante que es cuál es esa característica que hace que UContact sea la solución ideal. Otra pregunta también es, ¿qué no hace la plataforma actual del cliente UContact y por eso toma la decisión de que verse a utilizar UContact, ¿verdad?
Todo esto es importante conocerlo porque al final, cuando se le entrega al cliente la solución, estos factores, que son lo que nuevamente determinó que el cliente quisiera comprar UContact, el cliente va a querer ver visualizado, ¿verdad?, en la solución. Entonces, por eso es tan importante que tengamos esto claro desde el inicio para que entonces a través del flujo de onboarding vayamos implementando la solución que el cliente se le vendió, ¿verdad?, o la que él diseñó para poder tener para sus clientes, ¿verdad? Compartiendo buenas prácticas, que son prácticamente cosas que siempre nosotros hacemos internamente para ser exitosos en la implementación de cada cliente, pues una de esas es lo que llamamos el pre-kickoff, ¿verdad? Nosotros nos reunimos con el departamento de ventas o el equipo de ventas o quien estuvo involucrado en la venta para poder conocer cuáles son esas necesidades del cliente, qué fue lo que más le gustó de UContact, qué es lo que está buscando, todas esas preguntas que acabo de hacer, ¿verdad? Para nosotros poder estar claro. Y más también poder conocer al cliente, cuál es su industria, qué es lo que hace, la cantidad de agentes, si es voz, ¿verdad? Si es correo, web chat. Llegar a conocer al cliente como lo hizo el equipo de ventas, ¿verdad? Cuando estaba tratando, negociando con el cliente. Esto es muy importante porque cuando entonces ya llega el equipo de onboarding a reunirse con el cliente por primera vez, y eso es el siguiente paso, ¿verdad? Entonces ahí lo que podemos hacer es tener o que el cliente vea que nosotros hicimos ese pasaje con ventas y que ellos puedan ver que nosotros sabemos o tenemos la información que ellos habían compartido, ¿verdad? En ocasiones, anteriormente pasaba que llegábamos donde el cliente, o hemos visto que pasa, donde el cliente y le hacemos ciertas preguntas de su negocio o de sus campañas o de por qué escogió UContact y el cliente pues viene y dice, mira, ya esto se lo había brindado al equipo de ventas, ¿verdad? Entonces, crea ese un poco de malestar con el cliente, es la primera vez que interactuamos, que asegurarnos de que seamos lo más exitosos posible en esta primera interacción y que se vea que hay esa conexión entre el equipo de venta y el equipo de onboarding, ¿verdad? Y también, pues, tenemos lo que llamamos el pasaje formal con el cliente. Esto es una corta reunión que incluso se puede hacer en el kickoff, que ya, pues, más adelante vamos a verlo, ¿verdad? Que es que incluso el equipo de venta se une a una reunión con el equipo de onboarding y el cliente o el partner, y entonces así que hacemos esa transición. Señor cliente, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por confiar en UContact, en el phone, en el partner, ¿verdad? Aquí están nuestros compañeros de onboarding que van a continuar con el proceso, ¿verdad? Entonces se hace ese handoff o transferencia, digámoslo, asistida, como podemos conocerle, ¿verdad? Entonces también importante esa parte, ¿verdad? Para tener bien claro. Continuando con la documentación, el primer paso, como mencioné, este es posiblemente el primer paso o el paso más importante que hay que hacer y completar de la mejor manera. Nosotros tenemos lo que llamamos una checklist comercial, que esto nos ayuda a poder ir recolectando toda la información que necesitamos para poder implementarle al cliente su solución, ¿verdad? Va desde algo tan simple como si el cliente trae su troncal, la cantidad de asientos, hasta cosas un poco más profundas como los tipos de marcador que busca, soluciones en IVRs, bots, web chat, WhatsApp, lo que sea, ¿verdad? Prácticamente. Esta checklist la trae desde el equipo comercial. El equipo comercial se encarga de iniciar esta checklist, llenar cierta información básica para que onboarding pueda conocer la información y cuando queramos reunirnos con el cliente en ese kickoff, que nuevamente ya lo vamos a visualizar, podamos contener esa información o poder saber un poco más del cliente, ¿verdad? Como ya lo menciono, vamos a pasar a la parte del kickoff. Esto es donde es la primera interacción que va a manejar ya solo el equipo de onboarding con el cliente. En esta oportunidad profundizamos esta checklist comercial, ¿verdad? Cualquier partner que esté interesado podemos compartírsela e incluso a los partners que quieran ser autónomos podemos darles el training para que puedan llevar a cabo sus sesiones por sí mismos, ¿verdad? La necesidad de alguien de onboarding en el equipo de UContact. Pero como mencionaba, esta primera reunión profundizamos en esa checklist para poder tener todo lo necesario para poder configurar la instancia y hacer esos primeros pasos hacia probar las eventuales soluciones que le vayamos a dar al cliente, ¿verdad? En esta reunión, varios puntos son muy importantes, como lo que es definir entregables. Tenemos que saber qué es lo que necesita el cliente, qué le vamos a entregar, también fechas, para cuándo, ¿verdad? Para poder tener ese timeline e incluso poder definir con el cliente cuándo tienen pensado salir a producción. Algunos clientes ¿verdad? Están con una solución actual, van a cambiar a la nuestra
y necesitan, mira, para el 15 de este mes ocupo hacer esa transición, ¿verdad? Ya sea que estén portando números o vayan a dejar su proveedor actual. Por eso es tan importante que tengamos esa fecha clara, ¿verdad? Porque necesitamos entonces hacer la distribución de tareas para poder hacer el launch, ¿verdad? O el go live para, como ejemplo, el 15 del mes, ¿verdad? O la fecha que decida el cliente. También otras buenas prácticas que normalmente compartimos con los partners y nosotros mismos incluso implementamos es, primero que todo, grabar la sesión. Es súper importante que podamos tener esa grabación por si acaso alguien no tomó una nota, si el cliente mencionó algo importante y no logramos apuntarlo o entenderlo. El cliente nos dijo, mira, yo había mencionado esto y tal vez no sabemos dónde lo apuntamos o si hicimos lo que él solicitó, entonces podemos regresar a esta grabación, ¿verdad? Y como ya lo mencioné, pues establecer esos pendientes entregables. En muchas ocasiones, en esta reunión, nosotros le solicitamos al cliente, mira, ocupo que me envíes la cantidad de campañas o el nombre de los agentes o cualquier información que vayamos a necesitar para configurar, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Si nosotros no le dejamos el claro al cliente para cuándo ocupamos esa información, el cliente puede que no nos la envíe a tiempo para nosotros poder continuar con el proceso y llegar a nuestra fecha. Por eso es tan importante el punto número 3, que es la minuta, ¿verdad? Es algo muy básico, suena muy básico, pero es tan importante porque entonces así dejamos en claro las fechas, los entregables y qué es lo que necesitamos para poder configurar todo para salir a producción en la fecha solicitada por el cliente, ¿verdad? Entonces, por eso nuevamente es tan importante grabar la sesión, definir entregables, definir fechas y enviar una minuta para poder brindar ese seguimiento, ¿verdad? Este primer contacto, que también como lo mencionaba es muy importante, el cliente puede sentirse un poco overwhelmed, ¿verdad? O con mucha información porque necesitamos, ¿verdad? Nosotros lo que sugerimos es pedir cierta información mínima para poder crear la instancia, que ya es el siguiente paso que vamos a ver, y poder dar inicio a la parte de configuración y enviar lo que necesitamos a más profundidad por correo o incluso agendar una segunda sesión, ¿verdad? Esta primera sesión tenemos que asegurarnos de poder generar esa relación con el cliente, como lo venía haciendo el equipo de ventas, y conseguir lo mínimo requerido para poder iniciar el proceso más adelante de la instancia, que es justamente la tercera parte. Aquí sí me gustaría aclarar, esta es posiblemente la única fase en la cual nosotros nos vemos involucrados con los partners que son autónomos, como lo vimos al inicio, ya que como mencionaba, los partners autónomos, ¿verdad? Generan prácticamente todo desde venta a onboarding a soporte, ¿verdad? Nosotros aquí brindamos nuestra ayuda para poder crear la instancia, ¿verdad? Detalles básicos, como lo mencioné anteriormente, como el nombre, ¿verdad? Que quieren que tenga la instancia, nombre del cliente, .ucontactcloud.com, ¿verdad? Normalmente lo que usamos, o cualquier otro nombre que gusten tener, ¿verdad? Aquí también preguntamos la cantidad de licencias para poder registrarnos en el sistema, ¿verdad? Al igual que en el caso de que tenga un equipo técnico que requiere información para registrarse en la consola o poder ingresar a la base de datos, ¿verdad? Ya cosas un poco más técnicas para la implementación, nosotros también podemos guiarlos en esa parte, ¿verdad? Esta parte de la instancia es una parte muy rápida, es crear la instancia, eso se dura un día, agregar las licencias se dura ese mismo día, una parte muy rápida del proceso, pero nos gusta hacer este llamado especial para que entiendan cuál es esa parte que nosotros nos enfocamos mucho con lo que sería los partners autónomos y los partners obviamente híbridos, ¿verdad? Pasando ya a la parte que había hablado de configurar, esta es una que tal vez es la que más toma su tiempo. Ya en esta, cuando tenemos toda la información del cliente, ¿verdad? Ya nos ha informado suficiente de lo que necesitamos, podemos llegar a configurar, ¿verdad? Los agentes, las campañas, los marcadores que necesiten, cómo es su formulario de calidad, ¿verdad? Si tienen alguna unicalidad, quieren WhatsApp, quieren web chat, quieren texto, ¿verdad? Quieren correo, prácticamente todo lo que el cliente desee con sus IDRs. Aquí venimos a hacer toda esa configuración, ¿verdad? Entonces aquí es claro, por eso lo había dicho desde el inicio, en el primer paso, ¿verdad? La parte de encontrar la información, que tenemos que tener todo esto. Y si el cliente, que pasa a veces, no nos logra enviar toda la información a tiempo, que necesitamos dar ese seguimiento, ¿verdad? Cada día, cada 2 días, enviar un correo, incluso contactar a nuestros compañeros de ventas para que nos ayuden a hacer el push, ¿verdad? Porque en el caso de que el cliente no envíe toda la información que necesitamos, esto va a llegar a atrasar obviamente el proceso y la fecha de entrega, ¿verdad? Con todo esto, un punto muy importante que quiero aclarar, el punto del cliente
va a llegar a necesitar lo que sería algo funcional, algún nivel más complejo, algo más profundo, ¿verdad? Con varios niveles, con diferentes respuestas, con una acción después de una cierta respuesta por un cliente. Entonces, vamos a poder necesitar el apoyo de desarrollo para que nos puedan brindar la solución, como mencionaba nuestro ingeniero Maximiliano Nodal. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es de UContact. Somos el equipo encargado de realizar todas las personalizaciones de la plataforma para mejorar la interacción del usuario con UContact y mejorar su experiencia durante la operación. En esta charla vamos a hablar de los documentos del alcance. Los documentos del alcance tienen una importancia y es muy importante su contenido, y vamos a estar detallando algunas cositas que necesitamos al momento de poder relevar las soluciones que vamos a implementar. Arranquemos con la importancia del documento de alcance, pero vamos a empezar por definirlo, ¿no? El documento de alcance es nuestro contrato con el cliente, es donde vamos a detallar todas las personalizaciones que vamos a hacer sobre la plataforma. Es muy importante el documento de alcance y yo la importancia la divido en dos partes, una parte comercial y otra parte operativa. Durante la parte comercial, la importancia comercial del documento de alcance viene dada porque un documento de alcance y presupuestos mucho más ajustados. Y esto a veces puede ser la diferencia entre un negocio ganado y un negocio perdido. Entonces, de ahí radica la importancia comercial de un buen documento de alcance. Por otro lado, tenemos una importancia operativa, ya que el documento de alcance atraviesa distintas áreas de la empresa. El documento de alcance puede ser en el área comercial, puede ser en el área de onboarding, pero el documento de alcance luego atraviesa al área de proyectos dev también, atraviesa al área de onboarding, al área de soporte, donde en realidad llega toda la información finalmente al cliente. Un momentito que tengo un problemita técnico acá. Les voy a compartir la presentación. Bien. Entonces, continuando un poquito con lo que veníamos hablando, les decía esta importancia de arrancar con un documento de alcance muy bien detallado, ¿no? Entonces, el contenido realmente puede variar de un documento de alcance a otro y vamos a definir algunas cuestiones importantes, ¿no? Algunas secciones que tienen que tener los documentos de alcance que nos permiten tener un poquito más de claridad a la hora de relevar una funcionalidad. Un documento de alcance podemos iniciarlo por una introducción donde podemos conocer cuál es el negocio del cliente, cuál es la realidad del cliente y un poco su historia. Entender a qué negocio va a aplicar la solución que vamos a implementar, porque esto nos puede brindar muchas ideas que podemos luego aplicar para mejorar su experiencia de usuario. Luego tenemos un objetivo que puntualmente es mencionar brevemente qué vamos a tratar de resolver con esta personalización. Principalmente el objetivo puede ser uno, puede ser varios, ¿no? Porque con una implementación solemos resolverle varios problemas a un mismo cliente, pero es importante mencionarlos, tener en claro lo que queremos lograr con esa personalización que vamos a realizar. Luego tenemos una descripción y acá ya empezamos a hablar en algunos conceptos como es la historia de usuario. La historia de usuario básicamente, después lo vamos a ver con un poquito más de profundidad, pero es una descripción sencilla de qué es lo que vamos a hacer, digamos, ¿no? La historia de usuario, nosotros los invitamos a dividirlas en distintas funcionalidades, como pueden ser los distintos canales de UContact donde va a aplicar esa personalización. Podemos definirnos qué tipo de implementación vamos a hacer. Podemos estar hablando de podemos estar hablando de un formulario, podemos estar hablando de un reporte. Entonces, de esas historias de usuario por distintos conceptos de la plataforma nos ayuda a veces a tener mayor claridad de qué es lo que vamos a implementar.
siguiendo un poquito más adelante, tenemos la definición de los casos de uso. La definición de los casos de uso ya es un detalle un poquito más avanzado que esa descripción, donde el cliente en su idioma nos dice lo que quiere lograr con la plataforma y cómo va a funcionar esa personalización, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener una sección donde definimos los casos de uso que se desprenden de todas esas historias de usuario. Y por último, unas notas. Las notas no son menos importantes y nosotros principalmente solemos usarlas, muchas veces las escribimos desde nuestro departamento de desarrollo de proyectos, para determinar hasta ahí limitamos la responsabilidad de la personalización. Muchas veces nos encontramos ante situaciones de ambigüedad o alguna cosa que por ahí no está totalmente definida y bueno, ante la necesidad de poder estimar un proyecto, poder elevar un presupuesto y esas cosas, tratamos de dejar en claro algunas cosas que no se van a tener en cuenta a la hora del desarrollo para que no queden, digamos, sin cubrir y que por ahí después termine siendo un rizo ahí en nebulosa donde el cliente se siente incómodo porque piensa que lo solicitó y nosotros por ahí no lo notamos. Bueno, siguiendo un poquito más adelante, yo les mencionaba las historias de usuario y los casos de uso, ¿no? Y la verdad es que en muchos casos se confunden los conceptos y son cosas muy distintas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de ambas, ¿no? Es una historia de usuario para nosotros. Una historia de usuario básicamente es la representación de un requisito escrito, ¿no? Una historia de usuario indica lo que debemos construir, ¿no? El usuario imagina que debe funcionar la plataforma en su operatoria, ¿no? Y lo más importante es que no necesitamos que esto cumpla con un requisito de estructura, ¿no? El estilo de usuario es algo libre. En realidad la organización se la tenemos que dar nosotros porque eso nos permite enfocar un poquito la solución después, ¿no? Si nosotros vemos organización de las historias de usuario, probablemente quien reciba toda esta información va a encontrar una claridad y va a tener la ilusión de ver cosas y va a tener interpretar mejor lo que le estamos pidiendo. Bien, en el caso de uso, podríamos decirse que una historia de usuario probablemente contenga uno o varios casos de uso, podríamos decirlo de esa manera. Los casos de uso básicamente son una descripción de las acciones que se van a tomar y es la interacción entre los distintos actores que participan en la plataforma. Los distintos actores pueden ser un usuario y la plataforma, puede ser la persona que llame la plataforma, puede ser la plataforma y una API externa de un proveedor o de un CRM, ¿no? Entonces, los actores son muy diversos, no necesariamente son personas, pueden ser plataformas, pueden ser APIs, pueden ser distintos tipos de cosas. Básicamente, lo que describen es cómo debe interactuar cada actor de este caso de uso con la plataforma y cuál es la reacción que debe tener uno con el otro, ¿no? Para resumir, entonces, el caso de uso debe describir qué debe hacer el sistema a desarrollar en su interacción entre los actores. Vamos un poquito a la estructura de un caso de uso. Si bien los casos de uso pueden describirse de distintas formas, no necesariamente tiene que ser esto una estructura estática, esto es una ejemplificación de algunas cuestiones que nos permiten identificar un caso de uso con determinada claridad y poder interpretarlo. Entonces, en principio, obviamente vamos a tener un título, una breve descripción de qué se trata el caso de uso, ¿no? Después, más adelante, vamos a ver un ejemplo con una situación muy sencilla que se nos produce a diario, como para que puedan entenderlo un poquito mejor. Entonces, tenemos una breve descripción del caso de uso, tenemos los actores que van a participar en este caso de uso, que puede ser el usuario, una plataforma, una REST de un sistema externo, ¿no? Tenemos un escenario, que es en qué contexto se va a producir este caso de uso. Por ejemplo, un contexto puede ser una llamada entrante, un contexto puede ser que un usuario abra el formulario dentro de UContent. Tenemos un disparador que muchas veces puede coincidir con el contexto o con el escenario, pero no necesariamente va a coincidir. Por ejemplo, yo puedo estar en el contexto de una llamada entrante, pero el caso de uso se ejecuta cuando el usuario selecciona una opción del IAR, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una gran diferencia entre lo que es el escenario en el que se produce el caso de uso y el contexto en el que se produce el disparador, digamos, ¿no? Bueno, las acciones básicamente es cómo va a procesar, digamos, o qué acción va a ejecutar el actor, ¿no? O uno de los actores o los actores a partir de ese disparador. ¿Qué tengo que hacer? Digamos, ¿no? Y a partir de qué tengo que hacer surgen un montón de cosas, ¿no?
y quizás una de las más importantes y las que a veces menos se describen, porque a veces hasta se ven por sentado, ¿no? Por órdenes, son las excepciones. Nosotros le llamamos el ¿qué pasa si? ¿No? El ¿qué pasa si? Significa, bueno, no todo es un camino feliz, digamos. O sea, yo planteo una solución, pienso que todo va a seguir un camino, ¿no? Y resulta que, bueno, en el camino me encuentro con que una API no responde, con que el usuario, yo le pedí que me seleccione una opción y no la seleccione, o el usuario me ingresa en una casilla de texto una letra donde yo esperaba un número. Bueno, excepciones, un montón de cuestiones que pueden pasar en la interacción de los distintos actores, ¿no? Y que tenemos que describir cómo el caso de uso debe comportarse una vez que se produce esa excepción. Y por último, las validaciones, que son todas las restricciones que yo voy a tener que tener en cuenta a la hora de resolver ese caso de uso. Muchas veces las validaciones terminan por resolverse dentro de las excepciones, ¿no? Eso lo vamos a ver en un ratito en el ejemplo. Entonces, un poco para ir a un ejemplo ya, digamos, práctico, vamos a mencionar una historia de usuario, ¿no? En esta historia de usuario tenemos un cliente que lo que quiere hacer es que su cliente, digamos en este caso la persona que llama a su contact center, ingrese su número de cliente de alguna manera para poder identificar si es un cliente o no y mandarlo a una compañía o a otra. Una acción sencilla, simple, se nos da casi a menudo, casi todos los días tenemos un caso de uso o una historia de usuario, perdón, porque estamos hablando de las historias de usuario, de este estilo. Entonces, la historia de usuario es, el usuario desea validar si el cliente se encuentra registrado en su CRM para definir si vamos a enviar a la campaña nuevos clientes o clientes existentes. Y ahora vamos un poco al caso de uso, ¿no? Fíjense que yo ahora arranco con uno de los casos de uso y después vamos a declarar otro sobre la misma historia de usuario. El primer caso de uso, bueno, arrancamos por el título. Dijimos que le podíamos poner un título y una breve descripción. Entonces, la consulta del número de cliente es el caso de uso, el título. Entonces, el número debe consultar a la persona que llama al contact center su número de cliente. Bien, está claro. Ya sabemos lo que tenemos que hacer en este caso de uso. Sabemos qué es lo que se va a pasar. Bueno, ¿quiénes son los que interactúan? Obviamente, en este caso va a interactuar el contact, que es la plataforma, ¿no? Y el caller, o la persona que llama al contact center. El escenario va a ser una llamada entrante porque está ingresando una llamada al contact center y básicamente en este caso justamente el disparador coincide con el escenario porque es en el momento que el disparador es en el momento en cuanto ingresa la llamada al contact center. Bien, ¿qué acción vamos a tomar? Bueno, lo que vamos a hacer es solicitarle a través de un al cliente que ingrese su número de cliente, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya tenemos definida la acción. Bueno, definimos las excepciones que se pueden dar al momento de seleccionar o de hacer el ingreso de este número de cliente. Entonces tenemos, por ejemplo, la persona que llama no ingresa su número de cliente. Le pregunto una vez y no lo ingresó. Entonces, acto seguido lo que vamos a hacer es definir cómo se debe comportar la plataforma en este caso. Bueno, lo que vamos a definir acá es que va a solicitar nuevamente el ingreso del número de cliente una segunda vez, con el mismo audio que le habíamos reproducido antes, ¿no? Seguimos avanzando y en el caso de uso número 2 tenemos que, perdón, en la excepción número 2, tenemos que la persona que llama no ingresa nuevamente su número de cliente. Bueno, básicamente lo que terminamos definiendo es que la llamada se va a derivar a una campaña de nuevos clientes. Como no podemos validar su existencia, directamente lo pasamos a la campaña de nuevos clientes. Y ahí, si se fijan, ese caso de uso queda completamente cerrado porque termina, digamos, la resolución de esa excepción termina en el final de la historia de usuario, que es la llamada llegando a un agente en una campaña. ¿Bien? Bueno, si seguimos con un tercer caso de uso, me voy a adelantar un poquito en las validaciones. Si nos fijamos en las validaciones, dice que el número de cliente debe tener 6 dígitos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el usuario o el cliente o la persona que llama me ingresa menos de 6 dígitos? Bueno, básicamente lo que debemos hacer es ejecutar la excepción número 2. Esto es una simplificación, o sea, no vamos a escribir 10 veces exactamente lo mismo. Podemos hacer referencia a un caso de uso a otro. O sea, no vamos a preguntar o a pedir nosotros desde nuestro departamento que sea una descripción tan pormenorizada que le lleve una vez a hacerlo, porque hay, si bien ahora estamos describiendo un caso muy simple, como es consultar un número de cliente, revisar una IP y ver si existe y actuar en consecuencia,
realmente ante casos mucho más complejos se volverían documentos demasiado extensos que llevarían mucho tiempo construirlos. Siempre recuerden que cuantas más historias de usuario escriban y cuantos más casos de uso escriban, el documento va a ser más detallado, las estimaciones van a ser más precisas y los presupuestos más ajustados. Es muy importante esto. Entonces, bueno, terminamos este caso de uso y nos encontramos que en realidad tenemos otro caso de uso sobre la misma historia, porque había otra operación nueva atrás de consultarle el número de cliente al usuario. Y básicamente es, bueno, ahora tengo que ir y validar en el CRM con la API del cliente si ese cliente existe, ¿no? Bueno, entonces acá los actores cambian, porque ya no está la persona que llama involucrada, sino que acá ya son dos plataformas las que se comunican. UContact y la API del CRM del cliente. Podría ser la base de datos de nuestro propio CRM, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una API REST. Entonces, el escenario, fíjense cómo ahora cambia el escenario y el disparador. El escenario sigue siendo una llamada entrante, porque todo esto se produce en el contexto de una llamada entrante, ¿no? Pero el escenario ya es que el cliente ya ingresó su número de cliente. La persona que llama ya ingresó su número de cliente. Entonces, el disparador significa que a partir de que ingresó su número de cliente, yo voy a ir y voy a consultar en la API cuál es la situación, ¿no? De ese cliente, si existe o no. Entonces, bueno, las acciones básicamente solicitan mediante la API REST correspondiente, la información acerca de este cliente. Bueno, acá en esta acción justo estamos hablando de una API REST. Voy a tomar un apartado con el tema de las API REST. Es muy importante que cuando describimos interacciones contra sistemas externos, contemos con la documentación de estos sistemas externos, ¿no? Contemos con detalles de cómo funciona, cómo tenemos que pedir la información, cómo nos va a retornar la información esta API, porque eso es un paso muy importante para determinar la complejidad que es la interacción con ese sistema de terceros. Muchas veces puede parecer sencillo, pero a veces un sistema construido por un tercero tiene complejidades o lógicas de negocio que nosotros no conocemos por no ser los que lo desarrollamos, y es importante a veces que el especialista del lado del cliente nos inyecte un poco de esta información para poder tener una dinámica mucho mejor y poder llegar a las estimaciones o a las soluciones mucho más rápido. Entonces, bueno, básicamente en la descripción de las acciones yo voy a tener dos posibles respuestas, en este caso de la API del cliente, que es un status HTTP 400, not found, ¿no? Esto significa, bueno, el cliente no existe, entonces directamente voy a derivar al cliente a la campaña de nuevos clientes. Y en cambio, si la API nos responde un HTTP status 200, vamos a ir a la campaña de clientes existentes. Excepciones. Contra las APIs y en la interacción de sistemas existen muchas excepciones. En este caso mencionamos una sola, pero hay muchas porque tiene que ver también, hay algunas excepciones que dependen de las respuestas y las complejidades de las APIs de terceros. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos podemos encontrar con que nosotros mandamos el request a la API, pero en realidad la API no responde. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, directamente esta excepción dice que derivamos a la campaña de nuevos clientes. O sea, no le vamos a hacer perder tiempo al cliente en la llamada, y directamente lo derivamos a nuevos clientes, y solo si es cliente, después el agente puede transferir la llamada a la campaña de clientes existentes. Bueno, y validaciones en este caso, bueno, no hacemos validaciones, pueden no haber validaciones, no necesariamente todo tiene que estar, todos tienen que tener, todos los casos de uso tienen que tener excepciones y validaciones, pero bueno, dependiendo de algunas cuestiones, por lo general los van a tener, ¿no? Bueno, vamos a un resumen y después podemos hacer alguna suerte de rueda de preguntas si alguien tiene alguna pregunta por ahí de alguna implementación en la cual se está enfrentando y quieren alguna colaboración de cómo encarar algo. Pero bueno, a nada de resumen, ¿qué es una personalización de UContact? Es un desarrollo que lo que va a hacer es mejorar la experiencia del usuario con la plataforma. Siempre lo vamos a hacer a partir de las herramientas que nos provee el core de la plataforma, que nos brinda el equipo de producto, y a partir de ahí el equipo de proyectos dev puede personalizar cierto funcionamiento para que la plataforma tenga un comportamiento que mejore la experiencia del usuario. Entonces, el documento de alcance, no nos olvidemos que es el contrato con el cliente. Es donde definimos con el cliente qué vamos a hacer, ¿no? Lo que escapa del documento de alcance no está incluido, ¿no? Es como cuando vamos a comprar
un paquete, digamos, de turismo y está incluido el transfer, digamos, ¿no? Bueno, eso tiene que estar, digamos. En el documento de alcance tiene que estar todo lo que respecta al contrato con el cliente. Lo que vamos a hacer, lo que el cliente espera que hagamos y lo que nosotros le decimos que vamos a hacer. Bueno, la historia de usuario define lo que se debe construir de forma simplificada. Los casos de uso describen qué debe hacer el sistema a desarrollar en su interacción entre los distintos actores, ¿no? Y después, no nos olvidemos, las historias de usuario son requisitos en lenguaje simple y los casos de uso es la descripción de las interacciones. Para finalizar, esto es muy gráfico. Las historias de usuario tienen mucho menos detalle que un caso de uso y un caso de uso tiene muchísima más especificación que una historia de usuario. Bien, tengamos muy clara esa diferencia porque nos va a ayudar a que cada vez el documento de alcance sea más completo y en general la tarea de todos muchísimo más amena. Algunas cuestiones de las historias de usuario, por ejemplo, que yo quería mencionarles es tenemos que escribir tantas historias de usuario como nos vengan a la mente. No nos ahorremos ninguna. Hay muchas cosas de las conversaciones que tenemos con nuestros clientes que quedan en nuestros oídos, ¿no? Uno tiene reuniones a veces de 2, 3 horas con un cliente y cuando va a escribir las historias de usuario escribe 4 o 5 y seguro se perdieron un montón. Lo mencionaba Eduardo recién en el proceso de onboarding, la importancia de quizás grabar esa sesión, volver a escucharla y poder escribir todavía más historias de usuario, ¿no? Una cuestión muy importante, digamos, ¿no? Entonces, y después, a partir de los casos de uso, volvemos, el formato en el que se escriben los casos de uso no es único, ¿no? Acá escribimos uno. La idea es que se lleven este ejemplo, digamos, para que los apoye a desarrollar incluso hasta un propio método que les facilite la escritura de estos documentos de alcance. Bien, bueno, vamos a una ronda de preguntas si quieren. Yo les agradezco mucho por la atención. Y bueno, me comentan si hay alguna pregunta. Podemos proveerles un formato de guía, sí, cuando la presentación cuando enviemos la presentación esta va a haber un formato de guía con esto que estuvimos hablando en la charla. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones por la charla. A ver. Bien, puede que sea un poco trabajoso a veces describir paso a paso, ¿no? Todo lo que tiene que suceder con un sistema. Lo que pasa es que naturalmente ese trabajo después nos termina reduciendo problemas en general, ¿no? Porque lo que nos pasa es que si no somos lo suficientemente detallistas para declarar todo cómo debe comportarse y definir esto que definíamos como un contrato con el cliente, lo que nos pasa es que cuando vamos a la implementación es un poco el desarrollador que termina tomando el desarrollo, porque supongamos que llegamos igual a un presupuesto, el cliente, perdón, aceptó este presupuesto, vamos a empezar la implementación y resulta que el día que vamos a entregarle la solución al cliente, le faltan la mitad de las cosas. Yo la verdad que voy a poner en la presentación, no lo puse, pero después lo voy a buscar y lo voy a compartir, que es el cuento de una meca, ¿no? Que es lo que el funcional entendió, lo que le terminó traspasando al desarrollador, lo que el desarrollador terminó desarrollando, lo que terminamos entregando. La cuestión es que el usuario pedía una meca, le terminamos entregando una parrilla, cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, realmente es importante, lleva trabajo, sí, lleva trabajo, pero es muy importante que lo hagamos. Vuelvo a repetir, tenemos que tratar de describir la mayor cantidad de cosas. Durante un periodo de estimación, hay muchas cosas que a veces no son necesarias cuando estamos estimando el presupuesto. Cuantos más tengamos, vuelvo a repetir, la importancia comercial de un documento de alcance detallado es que la estimación
va a ser más ajustado, un presupuesto más preciso, y un presupuesto más preciso probablemente nos diferencia a veces entre ganar y no ganar una cuenta. Entonces, es importante. Pero bueno, después también esto es un ejercicio de vivienda, es un ejercicio que hago mucho con el equipo de Humberto, de UContact, donde muchas veces lo que hacemos es tratamos de interpretar el requerimiento y todo lo que nos dedican, y luego hacemos consultas, empezamos a hacer consultas, y en ese momento se va completando. Obviamente, tratamos de que esas consultas sean menos, pero que tratar de ser un poco más dinámicas. Bien, acá Mauricio que está presente, acá en la sala, nos pregunta, bueno, la posibilidad de dejar algunas horas extras para futuros cambios. Bueno, eso se puede llegar a hacer a nivel comercial, entiendo, ¿no? Nosotros vamos hasta lo que dice la definición, poner, establecer un buffer ahí a nivel comercial, pero bueno, eso ya lo define a nivel comercial. Nosotros desde el área de proyectos dev tratamos de basarnos estrictamente en la documentación, porque es lo que finalmente vamos a terminar de hacer, ¿no? ¿Qué experiencias tienen en cómo equilibrar el tiempo de estas sesiones? Bueno, esto principalmente lo trabaja fuertemente el banco de onboarding, las reuniones de activamiento. Yo sí te voy a dar unos tips de mi experiencia personal